Muy bien, mis hermanos, les voy a invitar que busquemos el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Y así sentados vamos a leer alternadamente versículos 45 al 50, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 50, hermanos. ¿Tenemos el pasaje, hermanos? Vamos a leer alternadamente. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los huertos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay luz en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Quiero que note lo que dice verso 50. Así venció David, ¿a quién, hermanos? Al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Hermanos, David enfrentó a un gigante. Esta es una de las historias, hermano, más conocidas en toda la Biblia. La gran batalla entre David y Goliat. Hermano, la batalla que David experimentó enfrentando a un gigante no es una batalla única. Eso sucedió hace muchísimos años, hermanos. Pero el día de hoy, cada persona aquí presente, si nuestra meta es agradar a Dios, cada persona presente, seguimos enfrentando gigantes, hermanos. La vida cristiana es una vida que envuelve constantes luchas, constantes batallas, enfrentando gigantes. Hermano, 27 años de la iglesia, no están aquí todos los que debieran de estar. ¿Sabe cuál es una de las razones por qué hay personas que deberían estar aquí y no están? Porque han sido derrotados por gigantes. Quiero hablarle en esta noche sobre el tema: una fe más grande que tu gigante. Una fe más grande que tu gigante. Solo tú sabes qué gigante estás enfrentando. David enfrentó a Goliat. Yo sé los gigantes que yo enfrento. Usted sabe los gigantes que está enfrentando. Si hemos de seguir adelante, necesitamos una fe más grande que nuestro gigante. Señor, le alabamos, Señor, le glorificamos por lo maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Hasta aquí nos ha traído. Yo le ruego, Señor, que en estos minutos su Santo Espíritu obre de una manera sobrenatural, Padre, ayudándome, porque reconozco mi torpeza, reconozco mi incapacidad, pero usted es Dios y usted puede ungir los labios de este inútil siervo para poder ser una ayuda en esta noche. Señor, unja los oídos y corazones de cada persona presente. Hable a la vida de todos, que nadie nos vayamos sin escuchar su voz y sin haber tomado decisiones que van a glorificar su nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, como mencioné, la historia de David y Goliat
de las historias más famosas de la Biblia, conocida no solamente por creyentes, conocida por el mundo en general. Una historia, hermano, que brinda mucha inspiración a través de lo que hizo Dios en un simple y pequeño pastorcito. Analizando esta historia, David viene a ser de tremenda inspiración para el pueblo de Dios, hermano. Pero también esta historia es una historia, hermano, que nos puede traer mucha tristeza y desilusión. Si analiza la historia, hermano, hay motivos para entristecernos y desilusionarnos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usó a David? ¿Por qué Dios usó a David? ¿Sabe por qué Dios usó a David? Porque Saúl actuó como un cero a la izquierda. ¿Sabe por qué Dios usó a David? Por 40 días Goliat retaba a su pueblo. ¿Dónde estaban los valientes del ejército? ¿Dónde estaba el rey? Hermano, pensar en David es mucha inspiración, es mucho ánimo. Pero pensar en Saúl trae mucha tristeza y desilusión. Pero también esta historia es una historia que nos debe infundir mucho respeto y mucho temor a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta historia nos enseña que nadie se burla de Dios. No hay una persona en la historia que se burle de Dios y salga bien librado. Hermano, ¿qué hizo Goliat? Burlarse del pueblo de Dios. ¿Qué hizo Goliat? Burlarse de Dios mismo. ¿Y cómo terminó Goliat, hermano? Humillado, pisoteado. ¿Cómo terminó Goliat, hermano? Tirado en el piso, sin cabeza, fue decapitado, fue derrotado terriblemente. ¿Por qué? Porque pretendió burlarse de Dios. Entonces, si usted presta atención, hermano, 3 personajes principales. David, que es de mucha inspiración. Saúl, que es de tristeza y desilusión. Y Goliat, alguien que nos debe llevar a pensar: de Dios nadie se burla. Ahora, hermano, hay el capítulo, lo podemos dividir, hermano, en 5 partes. Hay 5 cosas principales que nos enseña este capítulo. Los primeros 11 versículos nos muestran, hermano, lo impresionante que era Goliat y lo atrevido que él fue en desafiar a Dios y su ejército. Mire capítulo 17, versículo 4, hermano. Fíjese lo que dice la Biblia. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura, ¿cuánto, hermano? 6 codos y un palmo. Hermano, eran medidas comunes en aquel tiempo. Mire, los estudiosos dicen que físicamente Goliat, hermano, su altura estaba aproximadamente entre 2 metros 97 centímetros y 3 metros y medio. Hermano, entre 3 metros y 3 metros y medio. ¿Puede usted imaginarse? Hermano, yo mido 1,90. Pues súmele 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m o hasta 1,50 m más, hermano. De ese tamaño era Goliat. Imagínese pararse delante de un hombre de 3 metros. ¿Se imagina? Por eso dice el dicho: con Sansón y a las patadas, hermano, Goliat
era un hombre grande. Sansón no era tan grande, pero Goliat, un hombre imponente. No solamente eso. Mire versículo 4. Dice la Biblia, y tenía de altura 6 codos y un palmo, de 3 metros a 3 metros y medio. Mire versículo 5. Y traía un casco de ¿qué, hermano? De bronce en su cabeza. No un casco que tenía bronce, un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hermano, los estudiosos dicen que una persona común, una persona de nuestra estatura, una persona como David, una persona como la mayoría de las personas en aquel tiempo, ni siquiera podían, hermano, las herramientas que Goliat usaba para la guerra. Hermano, el escudo, la lanza, la cota de malla que usaba Goliat, hermano, una persona común ni siquiera podía caminar con el escudo. La lanza, la espada, eran enormes. ¿De qué nos habla eso, hermano? De la gran fuerza que tenía Goliat, un hombre imponente físicamente. Ahora, hermano, los estudiosos dicen que cuando Goliat está retando al pueblo de Dios, aproximadamente Goliat tenía como 90 años, hermano. ¡Ay, pastor, ya estaba viejito! Espérenme, en aquel tiempo vivían mucho más que ahora. En aquel tiempo, 90 no era considerado un anciano. En aquel tiempo, 90 años, hermano, sería considerado el día de hoy de 50, 55. A ver, los de 50, ¿estamos fuertes todavía o ya vamos de bajada? Uy, hermanos. A ver, ¿quién tiene 50? No levante su mano. ¿Quién ya va de salir a los 50? No, hermano, Goliat estaba fuerte, aproximadamente 90 años. Y se cree, escúcheme, se cree que Goliat era guerrero aproximadamente desde sus 15 años. Si tiene 90 años en Samuel 17 y es guerrero desde los 15, mide entre 3 metros y medio. Está fuertísimo. ¿Y cuántos años tiene de experiencia? Hermano, 75 años. A ver, aviéntense el tiro contra él. Hermano, ¿qué nos enseña el pasaje? Lo impresionante que era Goliat. Ahora, es importante entender el contexto del pasaje, hermano. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Hermano, por causa de la desobediencia de Saúl, los filisteos no han desaparecido. Los filisteos es para que no existieran. ¿Sabe por qué existían los filisteos? Por la rebeldía de Saúl, por la desobediencia de Saúl. Hermano, se cree que los filisteos se enteraron que entre Saúl y Samuel las cosas no están bien. Los filisteos se enteraron que Saúl no tiene, ¿sabe qué implicaba no tener el favor del profeta? Que no tenía el favor de Dios tampoco. Los filisteos se enteraron, las cosas no están bien entre su Dios y el rey. Entonces, ¿qué dijeron los filisteos? Es el tiempo preciso para atacarlos, es el tiempo preciso para llegar a ellos, es el tiempo preciso para hacerles daño. Hermano, y efectivamente, el rey ya no tenía el favor de Dios.
Efectivamente, el rey está en un momento vulnerable. Mire lo que dice capítulo 17, versículo 8. Fíjese lo que dice versículo 8. Se paró y dio voces Goliat a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Fíjese la pregunta, hermano. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Miren la siguiente pregunta, versículo 8. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los qué, hermano? Ahora, entendiendo el contexto del pasaje, ¿sabe qué son estas palabras, hermano? Palabras de menosprecio. Hermano, Goliat está menospreciando al pueblo. Goliat está menospreciando al rey. ¿Por qué? Porque los filisteos se dieron cuenta que el favor de Dios, hermano, ya no estaba con el rey. ¿Sabe qué indica la pregunta? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Sabe qué hay detrás de esa pregunta? Pobres israelitas, que no se dan cuenta que esta batalla es un caso perdido, que no se dan cuenta que ustedes no tienen absolutamente nada que hacer contra nosotros. Yo soy el filisteo y ustedes son siervos de ese infiel que se llama Saúl. Hermano, ¿qué es lo primero que encontramos en el pasaje? Lo impresionante que era Goliat y lo atrevido que fue en desafiar a los ejércitos de Israel. Hermano, Goliat está de bravucón. Mire versículo 9. Dice final del versículo 8. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y después dice, lo voy a parafrasear. Ustedes escogen un varón. Si él me gana, nosotros nos ponemos a su merced. Si yo les gano, ustedes se ponen a nuestra merced. Pero ¿sabe qué dice Goliat? Escojan un hombre que venga contra mí. ¿Sabe por qué hace eso Goliat, hermano? ¿Sabe por qué hace eso Goliat? Porque Goliat está convencido que no hay absolutamente nadie que esté dispuesto a aventarse el tiro. ¿Había alguien dispuesto? ¿Pasaron 40 días? En la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y conforme avanzaba el tiempo, más se crecía Goliat. Y conforme pasaba el tiempo, más apachurrado estaba Israel. Hermano, Goliat de manera imponente, de manera bravucona, reta al pueblo de Dios. Hermano, ¿qué es lo primero que nos muestra el capítulo? Lo impresionante que era Goliat, lo atrevido que él fue. Pero hay un segundo principio que encontramos desde los versículos 12 al 30. En primer lugar, vemos lo imponente de Goliat. En segundo lugar, hermano, vemos lo insignificante que era David, hermanos. Tome nota de esto. En primer lugar, vemos lo imponente de Goliat. 75 años de experiencia, entre 3 metros y medio, fuertísimo. ¿Y qué podemos decir de David? Hermano, David era insignificante. Mire versículo 12, capítulo 17, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos, ¿qué, hermanos? De Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Hermano, ¿qué se puede decir de los 3 hijos mayores de Isaí? Los 3 hermanos mayores de David. ¿Qué se puede decir de ellos, hermano? Si van a la guerra, ¿qué se puede decir de ellos? Son de respeto, son imponentes, son dignos de confianza. ¿Por qué? Porque son parte, hermano, mira hermano,
el ejército del rey Saúl no lo conformaba el que quería, lo conformaba los que estaban calificados, hermano. No solamente bastaba con querer ser parte del ejército, tenías que estar calificado para ser parte del ejército. Y los tres hijos mayores de Isaí, los tres hermanos mayores de Isaí, calificaban para ser parte del ejército. Versículo 13. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Ahora, mire versículo 14. Y David era ¿qué, hermanos? Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl, porque acuérdense, hermano, que él había tocado el arpa para Saúl, cuando los demonios venían y atormentaban a Saúl. Hermano, David tocaba el arpa. David un tiempo estuvo en el palacio, pero ¿qué sucedió, hermano? Volvió a su casa. Dice versículo 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar ¿qué, hermano? Ahora, este es un detalle muy importante al que tenemos que prestarle atención. ¿Qué hacen los tres hermanos mayores de David? Son soldados. Y aquí está David, hermano. Este detalle tiene mucho significado. Este detalle no está nada más ahí de retaque, hermano. Este detalle tiene mucho significado. ¿Sabe qué implica? Que la Biblia dice, volvió a la casa de su padre para apacentar las ovejas. Hermano, cuando Jacob huyó de Egipto, ¿se acuerda que se encontró con pastoras? ¿Qué era Raquel? Pastora. Hermano, el pastorear ovejas, ¿quién ocupaba esa posición? El más débil. ¿Se acuerdan del programa El Rival Más Débil? Pues David fue el rival más débil, hermano. ¿Sabe a quién le daban el trabajo de pastorear ovejas? ¿A la mujer o al hijo menor? Al más débil, al más incapaz. Hermano, ¿qué nos dice la Biblia de Goliat? Yo no me aviento el tiro, a lo mejor Junior sí, porque Junior está... hermano, yo no me aventaría, a lo mejor el hermano Polo sí, hermano, porque trae pistola. Hermano, pero yo no me aventaría el tiro contra Goliat. Es imponente. ¿Y qué dice la Biblia de David, hermano? Es el último en la escala. Es menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos. Ahora, escuche esto, hermano. Versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana dejando las ovejas ¿al qué? Ahora, esto tiene mucho significado, présteme atención. Hermano, versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mandó. Isaí mandó a David a donde estaba la batalla. Hermano, ¿quién es el mandadero de la casa? ¿A quién se manda a un mandado? No me malentiendan. ¿A quién? Ándale, tú ve a la tienda. Mire, el más inteligente, el más trucha, el más capaz, si lo mandan a la tienda,
te voy a dar 5 pesos. El más trucha, el más capaz, llega con otro. Mira, te doy 2 y vas a la tienda. ¡Ah, sí! Y dice ya gané 2. Menso, el otro ganó 3 y ni se despeinó. ¿A quién mandan a la tienda? Ahora, si a ti te mandan a la tienda, Daniel, no te sientas, Daniel. Ah, no, está en la clase, hermano. Hermano, escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. De todos los hijos de Isaí, ¿quién era el más distinguido? No se me pierdan. ¿Quién era el más distinguido? ¿Quién, hermana? David. ¿A quién ungieron en el capítulo 16? ¿A quién ungieron en el capítulo 16? A David. Delante de Dios, ¿quién es el más distinguido? Pero delante de su familia, ¿quién es el más peorcito? Entonces, no te agüites cómo te ven los demás, cómo te ve Dios. ¿Cómo te ve Dios? No te agüites lo que digan de ti. No te agüiten que te menosprecies. Hermano, David era el más distinguido, pero es un siervo. Es un siervo. Lo mandaron, hermano, a llevar quesos, a llevar quesadillas. Y David está bien puesto. Ahora, hermano, él iba solamente a llevar quesos. Pero ¿a qué lo llevó Dios? A hacer algo maravilloso, hermano. Pero si David, hermano, se llena de orgullo, de soberbia, si David deja de ser siervo, Dios no lo usa. ¿Sabes por qué Dios no usa a muchos de ustedes? Porque no están dispuestos a ser siervos. ¿Sabe cuál es el gran obstáculo, hermano, por lo cual muchos no están haciendo nada significativo para Dios? Porque no están dispuestos a ser siervos, hermano. ¿Qué encontramos en el pasaje? Número 1, hermano, lo impresionante que era Goliat. En segundo lugar, lo insignificante que era David. En tercer lugar, vemos la inigualable valentía con la que David, hermano, enfrenta al filisteo. Mire versículo 31, 17:31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Hermano, ¿qué había dicho David? Que él estaba dispuesto a enfrentar a Goliat. Que él había estado dispuesto a enfrentar a Goliat. Hermano, Saúl lo escuchó. Saúl lo escuchó. ¿Y qué sucedió, hermano? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, noten, dijo ¿quién a quién? David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra, ¿desde cuándo? Desde que tenía 15, 20 años y tiene 90, tiene 70 años de experiencia. Hermano, ¿qué encontramos? Mientras todos han desmayado por tener una fe pequeña, ¿qué hace David? Se levanta mostrando gran valor. Hermano, cuando David llegó al campo de batalla, 40 días en la mañana y en la tarde, Saúl retando al pueblo de Dios. Y nadie se avienta, nadie se anima. ¿Por qué, hermano? ¿Dónde estaba la mirada de Saúl? ¿Dónde estaba la mirada del pueblo? En Goliat. Y hermano, ¿qué dijo David? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, hermano, vemos la disposición de David de enfrentar al gigante. Mire el enfoque equivocado del rey, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo
para pelear con él, porque tú eres ¿qué, hermano? Y él un hombre de guerra, ¿desde cuándo? Hermano, ¿dónde estaba el enfoque del rey, hermano? Mire, ¿qué hizo Saúl? ¡Fum! A Goliat, hermano. ¿Y qué hizo con David? Ay, tú eres muchacho, tú no puedes. ¿Y cuántas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, el diablo o nuestra propia carne nos dice al oído, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no puedes hacerlo, tú no puedes evangelizar, tú no puedes servir, tú no puedes dar una clase, tú no puedes predicar, tú no puedes hacer muchas cosas? Hermano, esa es la actitud de Saúl. Engrandeció al gigante y, hermano, hizo pedazos a David. Pero, hermano, escuche lo que le voy a decir. Cuando ponemos la mirada en el Señor, mira, no importa lo que digan de ti, no importa lo que te digan, no importa que te menosprecien, no importa que digan, él no puede. Mira, hermano, cuando nos menosprecian, cuando nos dicen que no podemos, ¿sabes por qué no te debes de agüitar? Porque no están diciendo mentiras, porque no puedes, hermano, esa es la realidad. ¿Sabes por qué David sí pudo? No estaba confiando en él, estaba confiando en Dios. La realidad es que nadie podemos, hermano. La realidad es que todos somos incapaces. Pero mire la fuente de confianza de David, versículo 34. Dice la Biblia, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de qué, hermano, de león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y qué. Déjeme decir en otras palabras lo que Saúl está diciendo. ¿Saben qué está diciendo Saúl? Mira, David, ve y que Jehová esté contigo, porque conmigo ya no está. Ve David, y que Dios esté contigo, porque de mí hace tiempo que se apartó. Ahora, escúcheme, Dios no se apartó de Saúl porque quiso hacerlo. ¿Sabe por qué Dios se apartó de Saúl? Porque Saúl con su rebeldía, Saúl con su desobediencia, sacó a Dios de su vida. Entonces, ten cuidado de no sacar a Dios de tu vida. Ten cuidado, hermano, de estar apachurrado, acongojado, atemorizado. Eso es señal de que Dios se apartó de ti. Hermano, vemos lo impresionante que era Goliat, lo insignificante que era David, pero vemos también la inigualable valentía con la que David se atreve a hacerle frente al filisteo. Hermano, ¿cuál es la base de su valentía? ¿Cuál es la fuente de su valentía? Versículo 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también, ¿qué, hermano? Ahora, sí puede notar, hermano, ¿dónde estaba el enfoque de David, hermano? ¿Dónde estaba el enfoque de David? En Jehová. Hermano, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿Cuántos gigantes ha enfrentado la iglesia en 27 años? Escúcheme,
me da miedo decir lo que voy a decir a continuación, hermano, pero tengo que decirlo. Usted sabe los gigantes que la iglesia ha enfrentado en 27 años. Los gigantes que vienen, los gigantes que ya enfrentó la iglesia, son chaparritos en comparación a los gigantes que estamos por enfrentar, hermano. Porque conforme más se acerca el tiempo de que Cristo venga, ¿qué dice la Biblia? La maldad se aumentará. Las estrategias de Satanás cada vez más fuertes, más eficaces. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Poner nuestra mirada en el Señor. ¿Qué necesitamos hacer, iglesia? Perseverar en poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. Ahora, en cuarto lugar, vea la gran determinación con la que David atacó a Goliat. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Tome nota de esto. David está delante del rey. No, rey, yo enfrenté leones, yo enfrenté osos y Dios me ayudó. Hermano, ¿no dice el dicho por ahí de lengua? Ahora, ¿cierto o no es cierto que David habla muy bonito delante del rey? ¿Cierto o no es cierto que David habla muy bonito delante del rey? Yo he escuchado hermanos hablar bien bonito y puro cuento, hermano. Y puro triste cuento. De lengua me como un taco y dame 2 para llevar. Dime si no es cierto. Dime si no es cierto. ¡Qué fácil es hablar! Hazlo, no hables. Hazlo. Haz lo que tienes que hacer. Ahora, David no solamente habló. Mire versículo 40. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo el filisteo, hermano? Hermano, si le tuvo en poco su papá, si le tuvo en poco sus hermanos, si le tuvo en poco el rey, ¿qué se esperaría del filisteo? Eso, hermanos, eso. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Qué traía contra los guapos el Goliat, hermano? Hermano, esa es una porción clara que muestra que los guapos también sufrimos. ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto, hermano Polo? Hermano, los guapos sufrimos también. Hermano, ¿sabe? Mire, no me malentienda, hermano. No es que era delicadito o afeminado, pero no tenía la apariencia de un guerrero. Escúcheme. La apariencia es lo de menos, hermano. La apariencia es lo de menos. Dios usa a quien Él quiere usar. Él se glorifica en quien quiere hacerlo. Hermano, y dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Mire versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Ahora, hermano, una cosa es hablar delante del rey, pero aquí David no está delante del rey, hermano. Aquí David está, yo creo que así, hermano, mirando al gigante. Hermano, y no le mandó WhatsApp y salió corriendo. En su cara se lo dijo.
Mira, tú vienes confiando en tu experiencia, pero yo vengo confiando en Jehová de los ejércitos. Es más, te voy a cortar la cabeza. Escúchame, te voy a cortar la cabeza. Hermano, ¿qué encontramos en el pasaje? Número 1, lo imponente de Goliat. Número 2, lo insignificante de David. Número 3, la valentía que mostró para enfrentar al gigante. Número 4, esa valentía demostrada, esa valentía ejecutada. Hermano, fe no solamente se trata de hablar bonito. Fe no solamente consiste en decir lo correcto. Fe implica decir y hacer lo que es correcto. David no solamente lo dijo, David lo hizo. Y en quinto y último lugar, mire la gran victoria. Versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. ¿Qué hacían los hebreos? Corrían, pero lejos de Goliat. ¿Qué hizo David? Corrió hacia él. Verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin qué, hermano. Ahora, un detalle importante. ¿Por qué el escritor sagrado pone ese detalle? Y lo mató sin tener espada en su mano. ¿Sabe qué indica eso? ¿Sabe qué indica eso? Que no lo mató por la astucia militar. Que no lo mató porque era más fuerte que él. ¿Sabe qué indica eso? Que fue Dios el que tuvo a bien usar a este pequeñito insignificante a los ojos de muchos para tener una gran victoria. Y mira el siguiente detalle, hermano. Mira el siguiente detalle. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron. ¿Y qué hicieron, hermano? Ahora, escúchenme lo que le voy a decir. ¿Sabe qué sucedió, hermano, con la bola de cobardes? ¿Sabe qué sucedió con la bola de cobardes? Se armaron de valor. Se armaron de valor. Ahora, ¿por qué se armaron de valor? Porque con una sola chispa se enciende un fuego. ¿Sabe por qué los acobardados soldados se animaron y fueron detrás de los filisteos? Porque hubo alguien que encendió la mecha, hermanos. Hubo alguien que les transmitió ánimo. Hubo alguien que les transmitió esperanza. Hermanos, hay familias derrotadas. Hay familias derrotadas. ¿Quién va a ser el que va a encender la mecha? ¿Quién va a ser el que va a encender la mecha? La iglesia puede estar en derrota. ¿Quién es el que va a encender la mecha? ¿Quién es el que va a encender la mecha? Hermano, estamos en medio de una sociedad en derrota. ¿Quién va a poner el ejemplo? ¿Quién va a transmitir esperanza? ¿Quién demostrará al mundo que sí se puede? ¡Sí se puede! ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién le dirá a nuestra sociedad si se puede permanecer en matrimonio? Jóvenes, ¿quién le dirá al mundo si nos podemos casar bien? ¡Sí se pueden hacer las cosas bien! ¿Quién le mostrará al mundo
que sí es posible vivir en victoria, hermano. Quiero terminar el mensaje, hermano, mencionando 3 cosas que ya mencioné, pero quiero recalcarlo. El pasaje nos muestra un gigante muy imponente. Un gigante muy imponente. Para David se llamó Goliat. ¿Para cuántos aquí el gigante se llama pornografía? ¿Para cuántos aquí el gigante se llama rebeldía? ¿Para cuántos aquí el gigante se llama pereza? ¿Para cuántos aquí el gigante se llama amargura? ¿Para cuántos aquí el gigante? Usted le puede poner muchos nombres. ¿Cómo se llama su gigante? ¿Cómo se llama su gigante? Porque todos estamos enfrentando un gigante. ¿Cómo se llama su gigante, hermano? Que lo tiene en la lona, que lo tiene desanimado, que lo tiene desalentado, que le ha hecho pensar la vida cristiana es un fraude, no se puede vivir en victoria. No, hermano, aquí está el ejemplo de que sí se puede. Tenían 40 días acobardados, pero de repente viene uno que les muestra que sí se puede, que sí se puede. Hermano, un gigante muy imponente. ¿Cómo se llama su gigante? En segundo lugar, mire capítulo 17, versículo 11. Capítulo 17, versículo 11. Oyendo quién, hermano, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y qué, y tuvieron gran miedo. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, perdón, hermano, este no es el texto. Uno de los versículos menciona, hermano, que el gigante tenía 40 días por la mañana y por la tarde retándolos. Por la mañana y por la tarde burlándose de ellos. Hermano, la Biblia dice que Saúl y el pueblo oyeron las palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron miedo. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Este versículo es un versículo bien vergonzoso, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Quién era Saúl, hermano? ¿Quién era Saúl, hermano? El rey, pero ¿rey de qué nación? De Israel. ¿Y qué no hay Dios en Israel que pueda librar? ¿Que Dios no prometió dar victoria a su pueblo? Hermano, un gigante muy imponente. En segundo lugar, un rey y un pueblo cobarde. ¿Sabe por qué? Porque tenían una fe pequeña. Hermano, aquí está la fe de ellos y aquí está el gigante. El gigante estaba muy por encima de la fe de ellos. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a llenarnos de temor, hermano? ¿Sabe qué es lo que nos lleva a ser inútiles para Dios? Cuando nuestro gigante es mucho más grande, es mucho más imponente que nuestra fe. Ahora, ¿por qué la fe de Saúl flaqueó? ¿Por qué la fe del pueblo flaqueó? Porque se apartaron de Dios, hermano. Porque actuaron en rebeldía delante de Dios. Porque no se sometieron a lo que Dios había establecido. Hermano, no puede haber desobediencia y mucha fe. No puede haber rebeldía y no. Es más, soy un rebelde sin causa. Puedo dar 3 pasos y flotar en el aire. No, hermano, mentiras. Mentiras. No puedo ser rebelde y ser un hombre o una mujer de fe, hermano. ¿Por qué el rey se acobardó y por qué el pueblo se acobardó? Porque por su rebeldía ahora están enfocados en ellos. Y obviamente el gigante era mucho más imponente. Pero en tercer lugar, encontramos a un valiente con una fe más grande que el gigante, hermanos. Un valiente con una fe más grande que el gigante. Termino diciendo esto, hermanos. La fe de David no empezó
cuando estaba delante del gigante. La fe de David no se desarrolló cuando estaba frente al gigante. La fe de David se demostró cuando estaba con el gigante. ¿Dónde se cultivó la fe de David, hermano? Allá en el campo, cuando estaba a solas con Dios. Allá en el campo, cuando lo menos, mira, hermano, los hermanos, ¡ay, este sonso de David! Ahí está con las ovejas. ¿Y qué decía David? Gloria a Dios, ahí con las ovejas, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Allá en el campo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Allá en el campo, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, ¿dónde se desarrolla nuestra fe? ¿Dónde se desarrolla nuestra fe? ¿Sabe dónde se desarrollaron, hermano, mis primeros brochazos de fe? Arriba de un techo, hermano. Cuando me empezaron a prohibir leer la Biblia, arriba del techo, hermano, ahí con una lamparita, leyendo la Biblia. Con las luces apagadas y el televisor prendido, hermano, y ahí con la luz del televisor en silencio, leyendo la Biblia. ¿Sabe dónde se va a desarrollar su fe, hermano? Ahí en su cámara secreta, cuando todos los días es constante, es fiel en leer la Biblia. Hermano, qué bueno que está aquí. Le felicito, qué bueno que está aquí. Pero ¿sabe dónde se va a desarrollar su fe? En su cámara secreta. ¿Sabe dónde se va a desarrollar su fe? Cuando decide todos los días, caiga quien caiga y pase lo que pase, exponerse a la palabra y dejar que Dios le hable. Hermano, allá en lo secreto, allá en lo oculto, David desarrolló su fe. Y cuando viene la gran batalla, y todos corren, y todos están acobardados, ¿qué dijo él? Yo me aviento el tiro. Yo aquí estoy. Y de repente alguien escucha y le llega el pitazo a Saúl. Hay alguien que se avienta. A ver, tráiganmelo. Y cuando lo ve, ¡ay, no puede ser! ¡Él! Si es muchacho, si es chiquito. Sí, es chiquito, pero tiene una fe más grande que el gigante. Es chiquito, pero tiene una fe real. Tiene una fe viva. Mi querido hermano, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Sabe qué necesitamos? Una fe más grande que el gigante. Y esa fe es posible para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la Biblia a nuestro alcance. Tenemos un gran Salvador. Tenemos un gran Espíritu Santo morando en nosotros. Y somos parte de una gran iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Hermano, ¿qué necesitamos? Una fe más grande que el gigante. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar.